Ya seleccioné grabar, ya puedes empezar si gustas. Ok. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues yo soy Fabiola y les voy a presentar el tema de leucemia crónica. Ese es el contenido de la presentación y vamos a empezar rapidísimo con generalidades porque número uno es viernes y pues prácticamente esto es lo que ya presentaron mis compañeros el día de ayer. La leucemia es un cáncer de las células progenitoras de la médula ósea que se propaga al torrente sanguíneo. Por lo general tiene un recuento de glóbulos blancos mayor a 11.000, a esta cantidad. Y pues, ¿qué diferencia va a tener una leucemia de un linfoma? Es que el linfoma también es una neoplasia maligna de los glóbulos blancos, solo que está en una forma sólida en el tejido linfático, ya sea ganglios, timo o vaso. Y aquí vamos a ver como que de manera muy simple y fácil de entender la génesis de las células sanguíneas. Aquí vamos a tener a la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que va a tener como dos líneas, dos linajes, un linaje mieloide y un linaje linfoide. Del linaje mieloide van a venir los eritrocitos, trombocitos, monocitos y los granulocitos. Y del linaje linfoide pues van a salir los linfocitos T, B y natural killer. Bueno, aquí solo es una comparación general entre una leucemia aguda y una leucemia crónica. En la leucemia aguda se va a dar si el proceso de maduración se bloquea en una etapa temprana de la diferenciación celular y pues vamos a tener, ¿qué va a dar como resultado? Unas células inmaduras. Las células inmaduras van a tener su núcleo pequeñito y mucho citoplasma. Como van a estar inmaduras, pues no van a poder cumplir toda su función o todo su trabajo. Por lo tanto, van a generar más problemas y más síntomas, como fatiga, dolor de hueso, etcétera. Y en la leucemia crónica, ¿qué va a pasar? El bloqueo se va a dar posterior y por lo tanto vamos a tener células un poquito más maduras. Las células van a tener un núcleo más grande y menos citoplasma. Por lo tanto, como van a estar un poquito más maduras, van a poder cumplir algunas funciones. Por lo tanto, la mayoría de las leucemias crónicas son asintomáticas. Cómo lo diagnostican? De chichazo. O sea, el paciente va a ir a hacerse unos laboratorios de rutina o incluso puede ir a donar sangre. Y ahí lo ven. En Ah, las leucemias crónicas, su causa más frecuente son anomalías cromosómicas. Puede ser una deleción, una trisomía y una translocación. Van a existir dos tipos de leucemia crónica. Una leucemia mieloide crónica. Mieloide, pues va a afectar a granulocitos. Y su principal causa es una translocación cromosómica particular. Y la leucemia linfática crónica, pues leucemia linfática, viene de la línea linfoide, va a afectar a linfocitos, pero sobre todo a linfocitos B. Y pues esta va a estar causada por una variedad de mutaciones. Eh, ambas leucemias crónicas, pues sus células van a estar maduras parcialmente, como ya habíamos mencionado. Por lo tanto, sí, por lo tanto no van a funcionar de manera eficaz, lo que debilita el sistema inmunológico. Los cambios cromosómicos van a alterar el ciclo celular normal de la célula. ¿Qué cambios van a haber? Pues se van a dividir demasiado rápido o no van a morir cuando deberían. Entonces va a haber una acumulación de las células, van a haber muchísimas células. Aquí estamos hablando todavía en médula ósea. Se van a ir acumulando, acumulando, acumulando hasta que ya pasen a la circulación y van a causar un desplazamiento de las células sanas. El desplazamiento es, es que van a morir las células sanas porque van a haber sí, van a haber tantas células prematuras y se van a llevar todos los nutrientes y no les van a dejar nada a estas. Va a haber una disminución de glóbulos rojos que se va a presentar como anemia, disminución de plaquetas, se presenta como trombocitopenia y una disminución de leucosanos. Y ustedes se preguntarán,
Y, o sea, si tengo muchos leucocitos en la circulación y en mi médula ósea, ¿por qué voy a tener una leucopenia? Es que no se les olvide que son leucos, pero no totalmente maduros. Esa es la razón por la que causa leucopenia. Y pues vamos a ver más a fondo cada una de estas leucemias, empezando con la leucemia mieloide crónica. En cuanto a su epidemiología, va a tener una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 en adultos, pero en el occidente. Una frecuencia de ligera predominancia en hombres, pero muy ligera. De hecho, hay bibliografías que solo te mencionan que es igual en hombres y mujeres. Y con una edad con una edad de 30 a 70 años, con una media de 55. Y la mortalidad era del 10 al 20%. Y digo era porque ya se descubrió el tratamiento de elección, que es el imatinib, que esta redujo su mortalidad al 1 al 2%. En cuanto a su etiopatogenia, no sé si alguien de aquí vio esta serie del Príncipe de Bel-Air. El Príncipe de Bel-Air venía de Filadelfia. Es la etiopatogenia de esta leucemia. La causa más común va a ser una translocación que va a dar como resultado este cromosoma, el cromosoma Filadelfia. ¿Y qué es el cromosoma Filadelfia? Pues ya mencionamos que es una translocación. Aquí vamos a poder observar cómo mi cromosoma 9 le va a regalar, va a ser un intercambio más bien de este ABL, de la parte ABL, se la va a dar a mi cromosoma 22 y pues el cromosoma 22 le va a dar un cachito al cromosoma 9 y vamos a tener como resultado que va a producir un gen BCR-ABL. Y este gen va a codificar a una proteína que se llama BCR-ABL. Esta proteína es como una tirosina quinasa. La tirosina quinasa, recuerden que es como un interruptor de encendido y apagado para procesos celulares. Solo que en este caso, esta proteína se va a mantener encendida. Por lo tanto, va a provocar que exista una división más rápida de mis células y por lo tanto, como van a haber más células, va a tener una mayor acumulación. ¿En dónde? En el hígado y en el vaso. Y por eso se va a presentar hepatoesplenomegalia en estos pacientes. Ahora, si hay una división más rápida, no le va a dar chance a las células como que de estar, yo lo entendí como que no les va a dar chance de estar más o menos maduras. Por lo tanto, va a aumentar la mutación y esto va a causar que pueda progresar a una crisis blástica, donde esta crisis blástica va a ser como un tipo de leucemia aguda, por lo tanto mis células van a estar totalmente inmaduras. Algunas de las causas de la crisis blástica es trisomía del cromosoma 8, la duplicación del cromosoma Filadelfia, un isocroma 17 o la trisomía 19. En cuanto a la clínica, pues ya habíamos mencionado. Disculpa, me gustaría agregar algo interesante. ¿Puedes regresar donde está el cromosoma Filadelfia, porfis? Sí. Gracias. Aquí, para aquellos que les cueste trabajo recordar este cromosoma, una de las cosas que a mí se me ocurrió fue que en la abreviatura LMC, leucemia linfocítica crónica, mielocítica crónica, LMC. Y ¿cómo lo podríamos como recordar? En el 95% de los casos de la LMC va a haber el cromosoma Filadelfia. ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? Es literalmente la formación de ese cromosoma que ven allá. Y se va a unir un pedacito del 9 con un pedazo del 22 y se forma el cromosoma Filadelfia. Ese cromosoma Filadelfia va a producir una proteína anómala, que es ese BCR-ABL, va a codificar esta proteína, que normalmente no estaba así unida. No. Estaba por separado. Vean, en el cromosoma 9 estaba ABL y en el cromosoma 22 estaba BCR. Al unirse, esto se llama traslocación, ¿sí? Y como se pueden observar, la traslocación es entre dos cromosomas, el 9 y el 22, que quiere decir compartir información genética, translocar. Entonces comparten su información genética
Y vean que es el brazo largo, es el brazo Q, por eso en los libros van a encontrar el cromosoma Filadelfia es translocación 9, 2 puntitos, 22, abre paréntesis, Q34, 2 puntitos, Q11. Entonces quiere decir que en ese sitio, en el Q34, en el brazo largo, es que se quitó un pedacito y así, ¿no? Una manera que yo me lo aprendí fue así. LMC es la mujer con un hijo, ¿no? Yo decía, la mujer con un hijo, LMC, la mujer con LMC, la mujer con un hijo. Esa mujer tiene un hijo, ¿sí? Y ese hijo tiene 9 años, ¿sí? Yo así me lo imaginé, ¿no? Y dije, bueno, y seguramente se casó con otro vato, ¿de cuántos años? De 34. Bueno, ¿no? Tiene un hijo de 11 años, solo para que yo me acuerde de los números, ¿no? Nada más, pues como una neotecnia que se me ocurrió. Y puedes pasar a la siguiente, por fin. Sí. En esta solo quiero mencionar algo que me parece muy interesante. Una manera de verlo es que nosotros tenemos una producción acelerada de células. Esas células inicialmente no están, sí pueden tener algún grado de diferenciación, pero de tanto que están produciendo células a lo loco, porque de hecho la LMC forma parte de los síndromes mieloproliferativos. Es tanta la producción de células hematológicas que puede haber un punto en el que se atonta y empieza a producir células todas, pues, mutadas, e incluso llega a afectar hasta las células blásticas o progenitoras más bien, que terminan en blasto, ¿no? Entonces, es que en algún porcentaje de los casos, las leucemias crónicas pueden pasar por una fase blástica, como vamos a decirlo de esa manera, como un agravamiento o empeoramiento de las alteraciones citogenéticas que van a condicionar la conversión de crónica a aguda, ¿no? Una cosa terrible. Afortunadamente, creo que lo va a decir su compañera, la mayoría de las fases son crónicas, afortunadamente, o sea, se mantienen estables. Por eso ella dijo que casi siempre de chichazo te descubren la leucemia crónica, porque normalmente digo, puede que no te des cuenta, hasta te puedes morir de otra cosa antes que la leucemia crónica. Dale, si quieres puedes continuar, solo quería mencionar eso. Ok, sí. Bueno, bueno, ¿qué presentación va a tener? Pues astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna, pero esto es como que más general. Hepatoesplenomegalia, se cerró. ¿Siguen viendo mi pantalla? No. A ver. No se ve. Es que me sacó. Pero yo sí la veo. ¿Ahora? Ya se ve. Ok. Bueno, la hepatoesplenomegalia ya habíamos comentado que es por la infiltración de los granulocitos, y esta hepatoesplenomegalia el paciente lo va a presentar como una sensación de plenitud abdominal. La anemia va a causar la fatiga y entre otras cosas va a haber sangrado, infecciones y dolores óseos. Igual dijimos que es mayor, su presentación es mayor en adultos, pero también se puede presentar en niños, y cuando se presenta en pacientes pediátricos va a tener dos formas, una forma adulta y una forma juvenil. La forma adulta va a ser aquella que le da a los pacientes mayores de 5 años y su presentación es igualita a la de un adulto. La forma juvenil va a darle a aquellos pacientes que son menores de 5 años, y su característica es que presenta erupciones cutáneas como los xantomas y adenopatías. Pues como ya había mencionado el doctor, esta leucemia va a tener 3 fases.
una fase crónica, una fase acelerada y una fase de transformación o en fase blástica. En la primera fase, la fase crónica, pues es la más leve, o sea, todavía está comenzando. Cuando mucho, y como es asintomática, cuando mucho vas a ver anemia progresiva y hepatoesplenomegalia. Es fácil de controlar y permite una vida normal. Una minoría, aunque tenga el tratamiento, aunque lo diagnostiques en esta fase, va a progresar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es la fase acelerada. Si tu paciente ya tenía hepatoesplenomegalia y hay aquí va a incrementar, o sea, va a haber más síntomas de la hepatoesplenomegalia o va a ser más llamativa en este paciente. Y como van a haber muchísimas células blancas, también puede producir una leucostasia, que esto creo que ya lo habíamos comentado ayer. La leucostasia va a ser cuando hay un aumento de células blancas, la sangre se va a volver más espesa y puede causar trombos. Si llega al sistema nervioso central, pues puede provocar que el paciente se becee. En cuanto al diagnóstico, tiene que tener una esplenomegalia progresiva y resistente al tratamiento, trombocitopenia no atribuible al tratamiento, una basofilia superior al 20% en sangre periférica, blastosis de 10 a 20% en sangre periférica o en médula ósea y anomalías citogenéticas, pero adicionales al cromosoma Filadelfia. Ahí está aquí lo de la leucostasia. En la clínica va a presentar fiebre o sudoración nocturna inexplicable, dolor óseo persistente, pérdida de peso y anemia no atribuible al tratamiento. Algunos pacientes pueden morir por infección o hemorragia, pero la mayoría evoluciona a la crisis blástica. En la crisis blástica es un periodo donde va a haber una transformación, ya no va a ser una leucemia crónica como tal, sino va a ser una leucemia aguda. Y pues en la leucemia aguda su característica es que los síntomas progresan más rápidos. Para hacer este diagnóstico de esta fase, tenemos que tener al menos uno de estos tres, ya sea blastos en igual o superior a 20% en sangre periférica o médula ósea, blastos más prominentes en proporción igual o superior a 30% en sangre o igual o superior a 50% en médula ósea, infiltración blástica extramedular en ganglios linfáticos, periósteos, sistema nervioso central, piel o partes blandas. En la clínica, pues va a haber un rápido empeoramiento, pérdida de peso, dolor óseo, molestias por el crecimiento masivo del vaso, infecciones, hemorragias y leucostasis, que estas tres son las principales causas de muerte en estos pacientes. Para el diagnóstico, tiene que tener una leucocitosis entre 50 a 150 por 10 a la 9 por litro. En la sangre periférica, un hemograma de menor a 5% de blastos y un incremento en todas sus etapas madurativas, ya sea promielocitos, mielocitos y metamelocitos, predominantemente neutrófilos, pero pues también van a estar elevados eosinófilos, basófilos o algunos blastos. Pues esto ya lo mencionamos, va a haber anemia, en trombocitopenia. En la bioquímica se puede encontrar alguna disminución de algunas enzimas de los neutrófilos, como la fosfatasa alcalina leucocitaria o la mieloperoxidasa. En la médula ósea vamos a encontrar menor del 10% de blastos y un aumento de formas intermedias. Y en cuanto a la citogenética, el 95% de los casos, pues el problema va a ser la translocación. El cromosoma Filadelfia es el problema. Entonces, la podemos diagnosticar, la podemos buscar por medio de hibridación in situ por fluorescencia, que es el FISH, o por PCR. La diferencia es que el FISH como tal busca al cromosoma Filadelfia y la PCR pues busca a mi gen BCR-ABL. También puede haber un aumento de vitamina B12, LDH y ácido úrico en estos pacientes. El pronóstico, como es crónica y es paulatina,
El tratamiento a la supervivencia media es de 30 meses. O sea, el tratamiento, perdón. La supervivencia media es de 30 meses, aún sin tratamiento. Y los factores de peor pronóstico van a ser edad avanzada, recuento muy elevado de células blancas en sangre periférica, anemia grave, esplenomegalia gigante, alto porcentaje de blastos en médula y sangre, trombocitosis grave y aparición de nuevas alteraciones citogenéticas. En cuanto al tratamiento, el Farreras lo presenta como que por fases. En la fase crónica vamos a poder dar hidroxiurea vía oral para prevenir la nefropatía. Podemos agregar alopurinol, alta ingesta de líquidos y alcalinización de la orina. Pero el tratamiento de elección en estos pacientes es el imatinib mesilato, 400 miligramos al día, porque este va a inhibir mi BCR-ABL. Se puede dar, o sea, la hidroxiurea más imatinib o solo imatinib. En la fase de aceleración vamos a tener dos caminos. Si tu paciente, o sea, lo diagnosticaste en esta fase, vas a dar imatinib o dasatinib. Pero si tu paciente viene de la fase crónica, le vas a dar dasatinib y nilotinib, que son como que los de segunda línea después de imatinib. Y en la crisis blástica se menciona que no hay un tratamiento efectivo, pero lo que se hace es un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Igual, me gustaría agregar que una de las cosas que se hace cuando es fase blástica, la manejan como una leucemia aguda. Le dan en quimioterapia de inducción. Bueno, no se le llamaría de inducción, pero es como una quimio de inducción por la cantidad tan fuerte que usan de quimioterapia. Lo hacen para bajar rápidamente. Bueno, para tratar de bajar, vamos a decir. Bueno, eso es en leucostasis, perdón, creo que lo dije mal. O sea, dentro de la crisis blástica puede ser que se presente como una leucostasis, que es cuando tienes los leucocitos extremadamente altos, más de 100,000. Entonces, ahí es cuando dan quimioterapia así en dosis muy fuertes para destruir todos esos blastos. Ahora, cuando es una crisis blástica, efectivamente, si es una crisis blástica, pero no con leucostasis, o sea, con esa tendencia a coagular o formar trombos, si no está en leucostasis, pues no se sabe con máxima certeza qué se debe hacer, pero se les da quimio para matar esos blastos y lo ideal es el trasplante, lo ideal, pero pues digo, en nuestro medio no lo tenemos tan fácil. Y otra cosa, el tratamiento de primera línea sí son los medicamentos que comenta su compañera, el imatinib, dasatinib, todos esos, pero no lo tenemos en todas las instituciones, algunas sí, otras no. Entonces, en muchas de ellas se da un tratamiento que en sí no es específico, solo ayuda a disminuir la tanta producción y aglutinación de todas esas células que es la hidroxiurea. Es como un manejo sintomático y además para ayudar a disminuir la unión y de todas esas células. Sí ayuda un poco, pero no es el de primera línea, pero sí es el que usamos muchas veces porque no tenemos. Nada más eso quería comentar. Perdón, estaba tomando agua. La leucemia linfática. Ahora vamos a ver leucemia linfática crónica. En epidemiología constituye en torno al 25% de todas las leucemias, pero en países occidentales es la leucemia más frecuente en ancianos. Y fíjense qué chistoso, porque esta es la más frecuente en los ancianos, leucemia linfocítica crónica, y la leucemia linfocítica aguda es la más frecuente en niños. Suele manifestarse en personas con una edad media de diagnóstico a los 70 años y esta sí es más frecuente en hombres. En cuanto a la etiología, pues como tal no se sabe qué
cuál es la etiología, pero sí en algunas bibliografías sí mencionan que pueden ser factores genéticos o ambientales. Se ha visto que los familiares de primer grado del paciente con este tipo de leucemia tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad que la población en general. Y los pacientes con este tipo de leucemia presentan una fase previa, como una preleucemia, que se conoce como linfocitosis B monoclonal. ¿Qué es esta linfocitosis? Simplemente va a haber un aumento de los linfocitos malignos, pero va a ser muy poquito. O sea, se va a elevar muy, muy, muy poquito. A veces pasa inadvertida en el hemograma. Pero esto no quiere decir que todos los pacientes que tengan una linfocitosis B monoclonal vayan a progresar a una leucemia linfocítica crónica. Solo ocurre en el 1 al 2% de los casos al año. En cuanto a la etiopatogenia, van a haber linfocitos neoplásicos en el 80% de los casos. La etiopatogenia, pues ya habíamos mencionado que van a ser alteraciones genéticas. En el 80% de los casos van a estar presentes estas alteraciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Van a ser estas de acá. Y la 13q14, trisomía 12, de lesión del cromosoma 11, creo que su porción corta. Y de lesión larga. Es larga. Ay, pero Sí, P es de petit. siempre los Y confundo. Q es... Sí, no te preocupes. Y bueno, ¿cómo se va a producir este tipo de leucemia? Van a ser por dos cosas. Por la parte proliferativa, es que, pues ya habíamos mencionado, como cualquier leucemia, se van a ir proliferando, pero estas células les gusta localizarse en los ganglios linfáticos y en el vaso. Es como que su diferencia con la leucemia mieloblástica, o sea, de clínica. Y en la parte acumulativa es que va a haber un exceso de moléculas antiapoptóticas. En su vida media va a estar alargada, por eso se van a ir acumulando y acumulando. En la clínica, pues es una crónica, el 85% asintomáticos y el otro 15% van a tener síntomas derivados de la infiltración progresiva, ya habíamos mencionado, la anemia, esta va a presentar adenopatía, dolor leve pero localizado en los ganglios, infecciones de repetición. En algunos casos, esta leucemia se va a transformar en un linfoma difuso de células grandes. Es un linfoma no Hodgkin y cuando ocurre esto se llama síndrome de Richter. Entonces, cuando el doctor les pregunte qué es un síndrome de Richter, simplemente es la transformación de la leucemia linfocítica crónica a un linfoma tipo no Hodgkin, más específico, linfoma difuso de célula grande. Y también este tipo de leucemia también puede invadir lo que son las glándulas salivales, se puede presentar como una tumoración en la parótida. Cuando invade las glándulas salivales se conoce como síntoma de Miculix, creo que se dice. Complicaciones. Las más frecuentes y las principales causas de muerte van a ser las infecciones. También puede haber anemia hemolítica autoinmune, que esto se toma como un factor de peor pronóstico, y pues la transformación. Ya habíamos dicho lo de Richter, que se transforma a un linfoma. El diagnóstico, recuerden que en la VH, para saber que es crónico, tenemos que tener menor al 5% de blastos, más un aumento en formas intermedias de maduración. Es cuando vamos a empezar a sospechar la crónica. Y el diagnóstico en sí de leucemia linfocítica crónica, vamos a tener que hay que tener en la sangre periférica más de 5,000 linfocitos B monoclonales. Son B monoclonales porque pues la más frecuente es de los linfocitos B. Ahora, tiene que tener su inmunofenotipo característico, que es CD5, CD19 y CD23. Y algo que vamos a poder observar en el frotis sanguíneo son las sombras de Gumprecht o sombras
sombras de Gumprecht o sombras nucleares. Estas sombras se van a producir porque cuando ustedes hagan su frotis, o bueno, no ustedes, cuando ustedes pidan su frotis, los linfocitos van a estallar, explotan. Y ahora bien, si mi paciente tiene menor... Disculpa, nada más me gustaría agregar algo. En otros libros, si no me falla la memoria, en otros libros lo pueden encontrar como linfocitos manchados, o creo que también le dicen smudge cells. Creo que son células de lodo, células de mancha. Ajá. Entonces, nada Creo más que eran para que... manchas nucleares y dije sombras nucleares. Ahí está. Nada más era para comentar eso. Solo eso. Aunque Solo eso. sí, está bien. Y ahora, si tu paciente tiene menos de 5,000 linfocitos B monoclonales, vas a tener otra vez dos caminos. Puede ser que tu paciente tenga las adenopatías, la esplenomegalia y toda la clínica. Entonces vas a decir que tu paciente tendrá linfoma linfocítico de células pequeñas y esto se va a confirmar mediante la biopsia ganglionar. Ahora, si tu paciente sí tiene menos de esta cantidad de linfocitos, pero no tiene ningún hallazgo clínico, el diagnóstico va a ser linfocitos B monoclonal, que es lo que había mencionado al principio, que hay una elevación mínima, pequeñita, que a veces ni se ve. Pero pues en este caso sí se ve y por eso este es el diagnóstico. Ahora, si el porcentaje de prolinfocitos es superior al 55%, ya no le vas a decir leucemia linfocítica crónica, sino que va a ser una leucemia prolinfocítica B. En cuanto al pronóstico, de forma global, los pacientes tienen una supervivencia alrededor de 10 años, pero de forma global. Si tú lo individualizas, pues va a variar muchísimo. Se utiliza dos clasificaciones, la clasificación de Ray y la estratificación de Binet. Los pacientes con bajo riesgo solo van a presentar linfocitosis en sangre y linfocitosis en médula ósea. Y aquí tenemos su supervivencia en años, la mediana de su supervivencia en años. Cuando es riesgo 1 va a tener esto más linfoadenopatías. Riesgo intermedio, perdón, pero del tipo 1, ahora del tipo 2 va a tener todos estos. Solo se le agrega esplenomegalia y o hepatomegalia. En alto riesgo ya van a presentar anemia y trombopenia. En cuanto a la estadificación de Binet, el tipo A, vean que acá dice menos de 3 áreas. Esto de menos de 3 áreas se refiere a, en realidad, en total son 5 áreas. La número 1 pueden ser 3 adenopatías, ya sea cervical, axilar e inguinal, no importa si esta es bilateral o no, o solo de un lado. Y las otras 2 es vaso e hígado. A eso se refiere estas menos de 3 áreas. No anemia, no trombopenia. Aquí más de 3 áreas, no anemia, no trombopenia. Y la C, que ya viene siendo como que de alto riesgo, comparándola con la de Ray, es la que presenta hemoglobina menor a 10 y plaquetas menor a 100,000. O sea, anemia y trombopenia. Esta es igual la misma clasificación, pero con un cuadro más feito. Este es del Farreras y tiene aquí los criterios, pero no te presentan la media de supervivencia. El tratamiento, pues los pacientes, ya habíamos mencionado que son asintomáticos, a veces ni siquiera es necesario dar tratamiento. ¿Cuándo se le va a dar tratamiento a estos pacientes? Cuando presenten al menos alguna de estas situaciones. Síntomas generales, astenia, fiebre, sudoración, pérdida de peso, adenopatías o esplenomegalias que van a ir aumentando de tamaño o que le están causando molestias al paciente, anemia o trombocitopenia progresivas debidas a las infiltraciones de la médula ósea o el tiempo de duplicación de la cifra de linfocitos es muy rápida, muy rápida, inferior a 12 meses. El tratamiento de estos pacientes es FCR, fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Con este esquema se va a obtener hasta un 80-90%
de respuestas y miren, del 40 al 70% van a ser remisiones completas. Ahora, los factores que se asocian con mayor probabilidad de responder al tratamiento FCR van a ser una edad inferior a los 70 años, una leucocitosis inferior a 150.000, concentración de B12M sérica normal y ausencia de alteraciones de TP53. Ahora, si tu paciente tristemente es un viejito, pues no le vas a dar. O sea, normalmente no por la edad, sino porque los viejitos tienen muchas enfermedades. Por ejemplo, si tiene insuficiencia renal, pues no le vas a dar el tratamiento FCR, vas a optar por darle clorambucilo y anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es rituximab o futumumab, y este de acá, que ni siquiera lo sé mencionar, o le puedes dar clorambucilo más bendamustina. Ahora, miren que acá, ausencia de alteraciones TP53, ¿por qué? Porque este tiene un tratamiento específico que es ibrutinib. Y ahora ya para finalizar, solo vamos a ver los casos clínicos. Los voy a leer y por favor, quien sea, conteste lo que sea, cualquier opción. Mujer de 36 años de edad, refiere dolor en el hipocondrio izquierdo, saciedad temprana, pérdida de peso de aproximadamente 8 kilogramos en 3 meses y náuseas. A la exploración física se identificó esplenomegalia. ¿Cuál sería el mejor manejo inicial, el mejor examen inicial? ¿Una placa simple de tórax? No. Sería una BH. Es que la placa simple de tórax, pues, ¿qué te va a mostrar? O sea, sabes que hay la hepatoesplenomegalia, pero estos estudios de imagen, pues solo te van a decir que, por ejemplo, de abdomen y pelvis, solo te va a decir que ahí está la hepatoesplenomegalia, no te explica el por qué. Por eso la respuesta es con BH, con diferencial. Este es el resultado de la BH. Se encontró la cuenta leucocitaria de 206.000 con 4% de blastos. 4% de blastos, acuérdense para hacer el diagnóstico si es crónica o si es crónica o aguda. Cuenta plaquetaria de 530.000 y hemoglobina de 8. Solo con estos datos, ¿qué podríamos pensar que es? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, el diagnóstico más probable. Sí. Bueno, No, pensé no que estoy. sería una crónica, tal vez linfocítica. Ajá, lo mismo iba a decir. No estoy seguro, pero sí me voy por linfocítico. No, Es, pues no era. es una leucemia mielocítica crónica. ¿Qué podrían, a ver, me gustaría agregar una pregunta. ¿Qué podrían haber dado, qué nos pudieran haber presentado en la pregunta esa de la biometría para ver si algún hallazgo sugería la LMC? Pues Si había predominio de algún tipo celular como neutrófilos, ¿Cuál? linfocitos. ¿Cuál? Linfocitos. linfocitos, ¿no? Sí, recuerden que para el diagnóstico es más de 5% de blastos para decir que es linfocítica. Y además de que la que te eleva a los linfocitos es la linfocítica, pero la mielocítica o mieloide crónica puede elevar basófilos más de 20%. La linfocítica es la que te eleva linfocitos habitualmente también, es lo más común que eleve esas. Por cierto, lo quiero decir, no vaya a ser que haya confusión. El que no los tenga elevados en esos porcentajes y en esos predominios, no quiere decir que estemos haciendo el diagnóstico todavía, solo es una manera de sugerir o apoyar el diagnóstico. O sea, si tú ves un paciente con una biometría de, ¿qué quieres? 53.000 leucocitos, pero de esos 53.000 leucocitos tiene linfocitosis, o sea, es dependiente de los linfocitos, esos leucocitosis. Ahí eso cuadraría más para una leucemia linfocítica crónica. Pero esto de que tenga muy elevados los linfocitos no es obligatorio.
¿Vale? Nada más lo comento para que no estén tratando de hacer diagnósticos solo con su VH. Doc, yo tengo una duda. El porcentaje de blastos es para determinar si es aguda o crónica la presentación. Es correcto. O sea, se supone Sí es. que si es menor de 5 es crónica, ¿no? Si es más de 5 se puede considerar aguda, ¿no? Es correcto. Son sugerencias Ajá. diagnósticas, puesto que el diagnóstico confirmatorio es aspirado de médula ósea con inmunohistoquímica, inmunofenotipo y citogenética. Así se confirman los diagnósticos. Con solo la BH es una aproximación al diagnóstico, más no es el confirmación. Muchas veces los hematólogos no te dan tratamiento con quimio si no están seguros del subtipo de leucemia. No te dan nada. O sea, solo con una VH no te hacen nada. Generalmente, mínimo te piden el aspirado para una aproximación más fuerte. Y en el caso de que tengas más de 20% de blastos, pues sí, sugiere aguda o sugiere fase blástica de una crónica. Claro que eso depende del contexto, ¿no? O sea, depende más el contexto, cómo se fue presentando la situación, para pensar si es una leucemia aguda como tal, si tiene más de 20% de blastos, o una fase blástica de una leucemia crónica. No se crean, ¿eh? Ajá. Es que, por ejemplo, en yo me quedé con la duda de que ¿en qué me baso acá con lo de el recuento leucocitario, el porcentaje de blastos, las plaquetas y la hemoglobina, para determinar si es linfocítico o merocítico? O sea, fue lo que no entendí. Es que creo que me faltó agregar por qué está elevado, o sea, qué está elevado de los glóbulos blancos, qué está elevado. Creo que eso me faltó para que quede más claro cuál sea. O sea, para igual porque los dos a lo mucho, no sé, es que los dos te pueden dar esplenomegalia, pero creo que más la mieloide. Sí, la mieloide da más, pero no, o sea, es como, donde lo leí decía que sí da más, pero no te sirve para decir, es mieloide, porque... no, claro, no, para nada, claro. Vale, puedes sí, continuar, pues. Algo. A ver, dilo, Valentina. Yo en el CTO vi que decía que la linfoide realmente no elevaba blastos. O sea, eso decía un apartado de la CTO, pero pues no sé qué tanto Claro, se en puede realidad, tomar en cuenta. Sí, no es tipo todo o nada, ¿no? O sea, no es tipo todo o nada, pero no sería esperable que eleven blastos para fines de practicidad, así como siendo prácticos para que no se pierdan, como están empezando a aprender estos temas, no se pierdan. El aprendizaje es el concepto es, no esperarías ver blastos en una crónica, así aprendan eso, no lo esperarías. Ahora, si tiene blastos en sangre periférica, hay dos sopas, como dice Andrés, ¿no? Dos sopas. Una, que tengas más de 5% de blastos, eso ya para nada es normal. Y te debe de hacer pensar que a lo mejor tiene tantos blastos en la médula ósea que ya se salieron de la médula ósea y ya pasaron a la sangre periférica. Si tiene menos de 5% de blastos, hay algunos motivos para los que puedan estar ahí, que no deberían de forma muy habitual, pero puede ser otras patologías, incluyendo las leucemias crónicas, Puede ser por otras causas, pero las más comunes son incluyendo leucemias crónicas. Pero recordemos, y quiero ser muy claro, la BH no hace ningún diagnóstico de leucemia, ninguno bajo ningún contexto. Solo sugiere, apoya, te hace pensar, te hace sospechar en una leucemia, mas no diagnostica ninguna leucemia. Dale, para que así, cuando estén en el hospital, no les traten de llevar al baile y ustedes hablen con propiedad. Digan, bueno, la biometría hemática presenta una leucocitosis de 53,000 o de 60,000, lo que nos hace pensar
en una leucemia crónica y veo que está elevado los linfocitos más del 20%, lo que sugiere que tal vez es una LLC, una leucemia linfocítica crónica. Dale, nada más para que no nos estemos confundiendo. Ajá, y lo de los blastos, en conclusión, menos de 5% es lo que puede ser, pero hasta allá. O sea, puede haber, pero no es común que haya. De hecho, lo más habitual es que no veas nada de blastos. O sea, es como lo tipo más habitual, vamos a decir así. Pero se acepta, vamos a decir, se acepta que tenga menos de 5% en sangre periférica en algún contexto, pero no, repito, no es habitual los blastos en la sangre periférica. Sí. Ya está. ¿Lo sigo? Puedes continuar. Ah, ok. Sí. Y posterior, quedamos que es en leucemia mielocítica crónica. Posterior a la biopsia y aspirado de médula ósea, se confirmó tu diagnóstico, el de leucemia mielocítica crónica. ¿Qué examen es el siguiente a solicitar? ¿O qué examen solicitarían? ¿Un fish? Sí, esta era como que una pregunta trampa, porque puedes solicitar un FISH o un PCR. Ah, eso te iba a decir. Dije, guay, qué mala, porque pudo haber sido cualquiera de los dos. Recuerden que los dos te van a servir para buscar la alteración genética. Sí, de hecho sí se puede decir así. Alteración genética casi definitoria o definitoria de LMC, que es el cromosoma Filadelfia. Entonces, cualquiera de esos dos estudios sirve para lo mismo. Bueno, de diferente manera. ¿Cuál es más barato? Ay, no sé, tienes buena pregunta, eso no lo sé. No lo sé. Tampoco, paso. La verdad no lo sé. No averigüé precios, perdón. Yo tampoco, no sé eso, la verdad. Sí, lo que sí sé, yo he visto que cuando, por ejemplo, lo pedimos por PCR, porque sé que hay, pero no sé cuál vale menos. Eso no lo sé. En mi hospital, en el HRAE, lo que pedíamos era PCR. Sí, PCR. Y ya como última pregunta, ¿cuál es el tratamiento inicial? O sea, ¿cuál es el mejor tratamiento para este paciente? Imatinib. Sí, imatinib. Es el de elección. A su mecha. Y esa es la bibliografía, pero me falta agregarle un artículo. Yo lo corrijo aquí en las diapos del Teams. Y eso es todo. Gracias. Bravo, muchas felicidades. Muy bien. Buena presentación, Janet, me gustó mucho. ¿Cómo se dice? A todas luces se ve que sí lo leíste pues igual cuidaste la estética de la diapositiva, está resumido, esquemas bonitos, o sea, sí está bien, muchas felicidades, yo creo que todos se dieron cuenta, ¿no? Y por eso te dijeron felicidades. Y ahora nada más me gustaría presentarles, si me lo permiten, por favor, me gustaría presentar, ¿dónde está? Güey. No, maldita sea, con la Mac no puedo presentar mi pantalla. No sé por qué no puedo compartir mi pantalla. Ya me había pasado. No me deja compartir mi pantalla. Lo siento, tíos, creo que no se puede. A ver. No, y no sé cómo mostrárselos. Creo que se los voy a deber. Se los voy a deber, pero sí lo que voy a hacer es tan siquiera... Ay, quién sabe qué pasa. La otra vez que platiqué con Paulette, tampoco pudimos compartir mi pantalla desde la Mac, no sé qué pasó. Bueno, pero bueno, tan siquiera les voy a explicar algunas cosas. En las preguntas que les hice, decía, ¿qué leucemia, qué puedes... Ay, permítame un segundo. Perdón. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha. Ok.
Bueno, un par de cosas. Lean el cuadrito que les envié de leucemias y recuerden que las leucemias linfocíticas agudas tienden a tener un núcleo más grande respecto a la cantidad de citoplasma que tienen. Entonces los van a ver como habitualmente, habitual, ves una bola morada grande con una colita, casi en forma de triangulito, como una colita de citoplasma limpiecito. Ahora, escuchen antes de que empiecen con sus cosas raras, yo me anticipo y les explico. 75-80% de las que son linfocíticas así se presentan y hay un 20% que no. Y eso explica por qué el diagnóstico de una leucemia no se basa principalmente en el estudio morfológico que utilizaba la FAP. Eso explica por qué utilizamos mejor la inmunohistoquímica y también la citometría de flujo para definir el inmunofenotipo, para saber con certeza, porque a veces una que tú creías que era linfocítica no es linfocítica, era mielocítica, pero eso no es culpa de nadie, o sea, las células hacen lo que quieran. Ahora, yo lo que les estoy dando es lo más habitual, ¿vale? Lo más habitual. Por eso la pregunta decía lo más probable y no decía es totalitariamente 100%, inequívocamente, ¿verdad que no eso decía? Decía más probable. Y bueno, otra de las cosas es que las leucemias mieloides o mieloblásticas, que es lo mismo, mieloide aguda o mieloblástica, solo que cuando dices mieloblástica ya sobreentiendes, redundas que es aguda, ¿no? De hecho, mieloblástica aguda, redundas, estás casi redundando. Pero bueno, el punto es que la mieloide aguda se caracteriza por tener, sí, obviamente una célula grande, pero habitualmente el núcleo que se ve morado está rodeado. Ese es como un dato clave. Bueno, al menos a mí que no soy hematólogo, soy internista, pero, o sea, una de mis cosas así claves como para, bueno, sí, ya, ahí como que ya prestando más atención me doy cuenta de que, sí es cierto, las mieloides suelen tan siquiera tener el suficiente citoplasma como para ser rodeadas, cosa que le dé aunque sea un pequeño espacio alrededor de la periferia del núcleo, aunque sea. Digo, es una manera, es un tip que yo les estoy dando para que sus ojos se habitúen a eso. Y también es importante que mencionemos que en lo común, suele tener un citoplasma punteado, que es por gránulos. O sea, se ve un citoplasma como rosado, más o menos, o transparentoso, con varios puntitos o gránulos moraditos. Esto tampoco es totalitario, no es totalitario, o sea, no tiene que estar en el 100% de los casos. Y pueden haber los bastones de Auer, que tampoco son en el 100% de los casos, pero que cuando están, es altamente específico cuando están. Altamente específico de leucemias mieloides agudas, pero más propiamente de la M3 o también denominada leucemia promielocítica, que es la que tiene peor y mejor pronóstico, ¿no? Peor sin tratamiento, mejor con tratamiento. Y nada más. Cuando vean, cuando dicen es que hay de las dos, es porque de verdad simplemente tienes que ser más acucioso. Obviamente no es fácil. Yo cuando empecé a aprenderlo, obviamente, pues no, claro que no, o sea, no podía, no los identificaba. Hasta que ya te vas haciendo más acucioso para ver esos detalles que acabo de decir. Busquen en internet y van a ver que varias, tal vez no todas, porque para eso existe la inmunotipificación. ¿En qué otra cosa les iba a decir? Ya. Bueno, eso es en cuanto a las diferencias. Bastones de Auer y... ok, ¿cuál es el signo? El cromosoma Filadelfia, como les había dicho, vieron en el razonamiento, puede estar en cualquier leucemia, pero si está en otra leucemia es solo mal pronóstico y es diagnóstica o es uno de los criterios diagnósticos para la mieloide crónica. Recuerden que el cromosoma Filadelfia, pues ya dijimos que se quita un pedacito del 9, un pedacito del 22, se unen, se fusionan y forman un gen
¿sí? Que codifica una proteína, que es la proteína de fusión. De hecho, se llama proteína de fusión porque utiliza un pedacito de la BCR y del ABL, y por eso se llama proteína de fusión BCR-ABL, ¿sí? Y esta, obviamente, no es algo que esté en lo habitual, de hecho está anómalamente, y se mantiene sin medida la proliferación celular. ¿Recuerdan la mnemotecnia que bueno, no sé si es mnemotecnia, no sé cómo se le llama, pero se me ocurrió. LMC, la mujer con 22 años que tiene un hijo de 9, 22. Pero eso solo te recuerda los números que forman el cromosoma Filadelfia, no en orden, pero sí los números por si un día se te va. Y las posiciones son Q34 y Q11. Y por eso les puse allá. Imagínate que esta mujer de 22 años conoce a un vato de 34 que también tenía un hijo, pero de 11, ¿no? Por si en un examen se los llegan a poner, pues digo, esa es una manera chistosa o como quieran de aprenderlo. Veo que tienen una pregunta. Creo que Riser. ¿Qué pasó, Riser? Yo tengo una pregunta hubo una pregunta que usted hizo independientemente de cuál es la más frecuente, y creo que la respuesta fue LLC. Entonces, ¿cuál es más frecuente? ¿La crónica de las linfoides o la aguda de las linfoides? Pues eso, yo siempre he tenido esa duda, pero todos los libros que he leído dicen que son las crónicas, y de las crónicas, la linfoide. No sé, Janet, si leyó algo diferente o algo así. Yo es lo que he leído siempre. No me apareció globalmente, solo me apareció, por ejemplo, lo que está en las diapositivas. Yo lo que he leído sí globalmente. Entonces, para fines prácticos, por ejemplo, si nos lo pregunta usted en el examen, ponemos que la LLC. Desde luego, claro. Sí. Ok. Gracias. De nada. El estudio más preciso para conocer el subtipo de leucemia, ya lo habíamos dicho, que es la citometría de flujo para evaluar los CDs. Eso es importante. Los síntomas B no son en su conjunto la forma de presentación más común. Veo que la mayoría lo puso bien. Sí, la mayoría lo puso bien, que es fiebre más de 38.5, 38.3 o más. Pérdida de peso más del 10% en 6 meses y diaforesis nocturna. En sí, no son formalmente, en su conjunto, la forma de presentación más común. Hay una explicación por qué. De hecho, cuando leen el tema de leucemia, van a ver que diga que no, como forma de presentación por la propia enfermedad, o sea, por la proliferación tumoral, no es común la fiebre. Y si hubiera fiebre, más comúnmente no es por la multiplicación o proliferación tumoral, sino por sobreinfección, o sea, porque se infectaron por tener leucocitos defectuosos. Sí, básicamente, ¿no? En la aguda, porque los blastos carecen de función, aunque hay muchos leucocitos, tal vez, carecen de función. Y en la crónica, pues, ¿qué decir, no? O sea, pues, supuchis. Ahí son millones de leucocitos, pero que uno solo no hace nada, ¿no? O sea, no son buenos. ¿Qué pasó? Veo que Cristel quiere comentar algo. Sí, doctor, nada más para tener bien claro esto. Cuando vas a hacer el diagnóstico de leucemia linfoide crónica, pedirías la BH con el frotis de sangre periférica, ¿no? Y Totalmente. después de eso harían la citometría de flujo o buena pregunta, y veo que no les quedó claro, pero está bien que surja todavía esa duda, porque eso me hace ver que todavía no les quedó muy claro, pero ahí lo voy a decir. Miren, en leucemia, para que tú digas que alguien tiene leucemia con todas las de la ley, es obligatorio, necesario, imperativo, algún otro sinónimo que alguien rápido quiera decir. ¿Qué dije? Imperativo. De ley. De ley, de cajón, de ley son. Obligado. O sea, tienes que hacer un aspirado de médula ósea. ¿Qué es eso de aspirado? Es literalmente te meto una aguja de Hamshiri
en la cavidad medular te saco ese tejido que en realidad es como una gelatinita, pero es, ¿cómo se dice? Tejido hematopoyético. Pero está, así, está más espesa que la sangre. A ver, algo parecido. No, como una gelatina así ya medio blandita. Bueno, entonces, de eso que te sacan, eso es en un mismo día. Puedes, perdón. Pudiera ser en el mismo día, pero no necesariamente, porque vean el contexto. Imagínate que la persona que se sospecha de leucemia llegó a un hospital, a una unidad médica familiar. Hay dos cosas. Lo más común es que no tengan estudios de sangre y tú solo lo ves clínicamente con un síndrome anémico o un síndrome hemorragíparo o combinación de síndrome anémico, hemorragíparo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ahí no existe ningún diagnóstico de leucemia ni nada. Tú solo ves el diagnóstico sindromático. Si hay la VH, se la pides ese día, tal vez debería de salir ese día, pero a veces te la presentan al día siguiente. Si vas a un hospital de segundo nivel, Juárez, T1, ISSSTE, todos esos, te lo hacen ese mismo día, nada más que solo si estás hospitalizado te la dan en ese momento o si estás en urgencias. Con la VH no hiciste el diagnóstico. A lo mejor veas algo que te haga pensar en leucemias, mas no diagnosticaste leucemia. Solo puedes decir, bueno, no sé, el que es más fácil a mi parecer, porque está en el 100% de los casos, es la leucocitosis de las crónicas. O sea, pero aún así no puedes afirmar que es una leucemia y además ni siquiera puedes saber cuál tipo de leucemia porque incluso una aguda en una fase de leucostasis te puede elevar los leucocitos. Entonces, ni por dónde. No podemos decir si es puramente aguda, crónica. Lo sugiere sí, si el paciente está levemente asintomático o oligosintomático, le decimos, o síntomas así todos X, poquitos, pero con leucocitosis marcada, lo más probable es que sea crónica, porque le da tiempo al cuerpo, no fue tanto los síntomas. En cambio, la aguda tiende a ser un golpazo de síntomas. ¡Bam! Estoy sangrando, me estoy infectando mucho desde hace 2 semanas, sangro, estoy todo anémico, o sea, muchos síntomas, por eso es aguda. Recordemos que en mi diapositiva yo comenté, no hay una temporalidad, no porque tenga 2 semanas, 1 semana, 7 días, 15, 20, 40, no existe. Es algo más de la forma en que se da el cuadro, su velocidad de instauración, su severidad, ¿sí? Que lo sugiere, mas no lo diagnostica. Entonces, por ejemplo, ya este paciente que le hiciste la VH, lo puedes pensar, sugerir y le dices o lo indicas. Si en tu hospital hay hematólogo, es una urgencia. No lo mandas a su casa. No le dices, dale mamita, mira, mañana, ven mañana o pasado y para que te vea el hematólogo. O ¿sabes qué? Saca cita dentro de 3 meses para que te vea el hematólogo. No. Si hay el contexto de sospecha para leucemia, es en ese momento. A ver, usted no se va a ningún lado. Espéreme aquí, que ahorita vengo. Llevas tu papeleta de interconsulta al hematólogo. Bueno, obviamente te lo tiene que decir el adscrito, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que te va a decir, anda a ver al hematólogo. Vas. El hematólogo te va a decir con su cara de flojera, no quiero, no puedo. No, no es cierto, es broma. Te va a decir, ok, tranquis, tranca, ahorita vamos. Y ya baja urgencias, ve al paciente con datos clínicos más laboratoriales, te dice, güey, esto muy probablemente es una leucemia o un síndrome mielodisplásico o una anemia plástica, una de esas cosas que puede sugerirse mediante la VH. Luego, en ese momento, él le dice al familiar que va a picar al paciente en su cresta ilíaca o en el esternón, en alguno de esos dos. Lo lava y todo, lo pica y le saca 3 tubos que les comenté, 3 tubos. Uno se va a estudiar, y vean cómo es en un mismo momento, más que digamos que de primero hago, de segundo, de tercero. No, es el mismo momento, es el mismo día. Saco un tubo que va a servir para estudios de búsqueda mediante citometría de flujo de los CDs. Otro tubo me va a servir para el estudio morfológico que es estoy mal, citogenético, que quiere decir que pueden 2 sopas, 3 sopas, como dice Andrés, 3 sopas, cariotipificación, FISH o PCR, lo que tengas, pero al final es búsqueda de mutaciones. Eso se llama citogenética. El otro tubo te va a servir para
biología molecular o estudio de moléculas y todo eso. No lo tenemos, no lo tenemos. De hecho, aquí yo lo enseñé que pedimos 3 tubos, pero en lo habitual es 2, porque no lo tenemos, no hay. Pero bueno, y el otro poquito que te queda en la jeringa, lo extiendes en un cubreobjetos, cubreobjetos, lo tiñes y puedes ver en microscopio las características de morfología de la célula que te pueden sugerir así rápido, en caliente, porque es en ese mismo momento. No hay que esperar 3 semanas para que te devuelvan la citogenética o la, ¿cómo se dice? Lo de citometría de flujo. Lo de citometría de flujo sí se tarda, como 10, 14 días. O sea, tú generalmente tienes ese resultado, que por cierto lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Ahí lo comento para que sepan por qué tarda. Tarda porque envían las muestras a una universidad donde se hacen estos estudios. Eso explica la tardanza. Entonces, tú lo único que tienes a la velocidad rápido, no de la luz, pero sí del sonido, ¿no es cierto? Es el frotis de sangre del aspirado de médula ósea, que te sugiere, recuerden que su probabilidad de que te diga qué es de un 75%, 80% si acaso. Y como dijo Andrés en su presentación, puedes aumentar la probabilidad diagnóstica de si es leucemia linfocítica o mielocítica, hablando de agudas, mediante inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es la utilización de ciertos componentes que reaccionan a otros componentes que tienen habitualmente los linfocitos T o un mielocito, como por ejemplo el TDT, como dijo su compañero, la mieloperoxidasa, el PAS, entre otras, ¿sí? Y nada más. Entonces, para que no nos confundamos, es en un mismo momento que se toma todas esas pruebas, solo que no salen inmediato. Lo que pasa Espero es que, haberlo dejado claro. Lo que pasa es que había leído que o sea, en específico para este tipo de leucemias no se hacían o no se requerían estudios de médula ósea porque se tendría que hacer biopsia, porque creo que era seco el aspirado o algo así. Entonces por eso preguntaba, si no se hacía biopsia, entonces nada más era con la BH y con la citometría de flujo, ¿o cómo? Sí, habitualmente, como no lo saben, ¿cómo te puedo explicar? No necesitaríamos, por ejemplo, todos los estudios que pedimos en aguda, pero como de entrada no sabemos si es aguda u otra cosa, le corren todo. Le corren, por ejemplo, citogenética, citometría de flujo, biología molecular, o sea, le corren todo. Pero en sí, el hecho de que es lo único que te va a ayudar, o sea, lo único que te va a servir para hacer el diagnóstico va a ser lo único, citogenes, o sea, que puede ser, ¿cómo se llama? O sea, es el cromosoma Filadelfia, la inmunotipificación, que es la de los CDs. Pero ya creo que ya entendí hacia dónde va tu pregunta, ya lo entendí, Cristel, y creo que ya entendí. Y qué bueno que lo comentas. No había visto el punto al que quieres llegar, ya lo entendí. Pregunta, esto es una pregunta. ¿Se puede buscar mutaciones genéticas en sangre periférica? O sea, en este contexto, por ejemplo, de leucemia. No. Es que ya entendí tu pregunta. A ver, Janet. No, o sea, yo creo que no sé si para explicar un poquito más la duda de Cristel, para que tú sepas que un paciente tiene leucemia, pero leucemia en general, porque tú no vas a saber si es aguda o crónica. Tú tienes que checar, o sea, para el diagnóstico es cuadro clínico, laboratorios y aspirado de médula ósea. Eso te va a servir para que te diga, o sea, si tiene anemia, ¿y qué tipo de anemia? No sé por qué lo confundo. Si tiene leucemia y qué tipo de leucemia es. Y ya dependiendo del tipo de leucemia que sea, tú vas a seguir como que tu siguiente paso. Es una leucemia mielocítica crónica, pues voy a pedir mi FISH o mi PCR para buscar mi cromosoma Filadelfia. No sé si esa era su duda.
No, Claro. no, lo que pasa es que en la linfocítica crónica, bueno, creo que esto ya se alargó, pero yo había leído que no era necesario los estudios de médula ósea. O sea, tú ya hiciste tu VH con tu frotis y ya viste todo lo de las manchas de Prech y todo eso, ¿no? Pero te dice que no se requiere el estudio de médula ósea, o sea, el aspirado, porque lo único que podrías ver en la médula ósea sería una biopsia, porque creo que la aspiración era en seco. Eso es lo que no, o sea, no sé si después de que ya hiciste tu VH con tu frotis y todo lo demás, ¿qué sigue si no le vas a hacer un aspirado de médula ósea? O sea, Claro, según el libro donde leí. sí. Yo creo que es más una cuestión de que no explica el libro el por qué, pero ahí se los voy a decir más en concreto. Estrictamente, para las crónicas, estricto, no necesitaríamos tener el aspirado, porque en una muestra de sangre periférica tú puedes pedir que te evalúen si hay mutaciones, y es suficiente eso. O sea, recordemos que la crónica, por ejemplo, la mielocítica crónica, solo precisas de la mutación solo necesitas el cromosoma Filadelfia más la leucocitosis y el cuadro clínico. Desde un punto de vista técnico, no lo necesitaría, porque con que yo tuviera esos parámetros ya estuvo, hacemos el diagnóstico. Pero lo que estaba tratando de decir Janet es que, y creo que no lo explican todos los libros, es que sí hacemos el aspirado de médula ósea para poder obtener más datos, vamos a dicho de otra manera, obtener más datos. Y respondiendo a tu pregunta, no todas las leucemias crónicas, y creo que estabas haciendo referencia a la linfocítica, van a ser secas. De hecho, se le llama aspirado seco en algunas linfocíticas, como por ejemplo una variedad que se llama células peludas, leucemia tricoleucemia también le dicen. Esa puede salir seca, o sea que no haya nada en el aspirado. De hecho, está chistoso porque la característica primordial cuando haces ese aspirado de médula ósea, lo característico, más no es en todos los casos de leucemia o tricoleucemia, que es una variedad de linfocítica, es que tú metas la aguja y sabes que ya cruzaste el periósteo y no te da nada. Y hasta te sientes avergonzado porque dices, güey, creo que lo piqué mal, no me da nada de médula ósea. Pero no es que tú estés mal. En algunos casos, que por cierto no es el 100%, te da, se le llama aspirado seco. O sea, no hay. Y es característico de anemia plásica, es característico creo que de mielofibrosis, si no me equivoco, que es sustitución de la médula ósea por tejido fibrótico, y es característico de células peludas, pero no todas las leucemias linfocíticas. Entonces vamos a dejarlo así, mira, para ser más concretos. ¿Es preciso tener un aspirado de médula ósea para el diagnóstico de una crónica? No, porque se puede evaluar las alteraciones citogenéticas e y el estudio de citometría en sangre periférica. Pero para fines más prácticos, sí hacemos el aspirado con la finalidad de descartar otras cosas y además, básicamente descartar, porque recordemos que en el frotis de sangre de aspirado de médula ósea, tal vez yo no vea nada que me sirva para leucemias crónicas, tal vez nada, ¿sí? Entonces, por eso vamos a tener que esperar la inmunotipificación y la citogenética. Entonces, nada más para dejarlo claro, ¿por qué lo digo y me detengo? Porque no vaya a ser que aprendan, no vaya a ser, ¿no? Que aprendan que si estás pensando leucemia, puedo no hacerle el aspirado. No aprendan así. No se confundan. Mejor aprendan, si sospechan leucemia, lo mejor es realizar un aspirado de médula ósea. Eso es lo mejor, ¿dale? Generalmente si vas con un hematólogo y ya le llevas algunos estudios, puede ser que te diga, bueno, esto es, la verdad parece más una leucemia crónica, vamos a pedirle solo la citogenética y la inmunohistoquímica por sangre periférica, sí puede ser, pero yo me pregunto qué pasaría si no sale alterado nada de eso. O sea, entonces va a decir el hematólogo, ¿sabes qué chinga? Su torre salió negativo. No creo que sea una leucemia crónica. ¿Sabes qué? Hay que hacer un aspirado, porque vamos a ver si sale algo, no haya.
No vaya a ser que sea un síndrome mielodisplásico y yo no me fijé. ¿Me entiendes? No sé si me explico. No sé si me explico. Sí, sí, está bien. Sí, lo que pasa es que el libro no te explica que no todas, o sea, que no todas son secas, vaya. Entonces, por eso me Así confundí. es. No sabía que no. Sí. Así es. Y de hecho, hay 2 estudios que se obtienen cuando picas la cresta ilíaca o el esternón. Hay 2 cositas que creo que es interesante mencionarlo, porque solo si lo leen así muchas veces y muy específico, se van a dar cuenta de esto. Chequen, ¿eh? El que leyó mi cuadro, el que les mandé de leucemia, seguro se dio cuenta, porque yo menciono 2 términos. Amo, que es aspirado de médula ósea, que es cuando metes la aguja y dejas la aguja dentro de la cavidad de la médula y aspiras y sacas el tuétano o ¿cómo se dice? El tejido hematopoyético, que ya les dije que es como una baba, como un líquido, ¿sí? Pero las paredes de porque es una cavidad, las paredes van a tener pegado en la pared células hematopoyéticas. Lo que denominamos como BMO significa BHO, biopsia de hueso. Biopsia de hueso. ¿Qué es eso? La aguja que ya está metida dentro de la cavidad y ya me dio el aspirado, yo ya saqué, la clavo, ¡boom! Hasta de hecho, la técnica es hacer con fuerza y cuando sientes que atraviesas una capa y queda suave, ya estás en la cavidad. Aspiras, ya que ya estás satisfecho con lo que vas a sacar de cantidad de líquido, de médula ósea. Ojo que puede ser seca, pero no es lo común. Bueno, ya que sacaste tu médula ósea, ahora la puedes clavar con más fuerza y tocar la pared del hueso y con fuerza así, como si fuera ¿qué es esto que estoy haciendo? Un tornillo, como si fuera un destornillador. Tra, 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 ta. Y de hecho, si ustedes ven la técnica, se asustan, porque una vez que la clavas, le tienes que dar golpecitos a la aguja, que por cierto es gruesota. Le das golpes a la aguja para que se rompa el hueso que sacaste por sacabocado. ¡Tra! Rompen el hueso y sacas la aguja. La aguja está hueca y está gorda. Entonces, con un palito, bueno, no es un palito, ¿verdad? Es otro objeto. Se llama estilete. Lo metes en el agujero de la aguja de Hamshidi y dejas caer un cilindro de hueso. Ese cilindro de hueso se le hace algo que se llama impronta, que agarran el cilindro y lo giran en un pedazo de un cubreobjetos y lo tiñen y lo tapan y lo ven en el microscopio. Eso se llama impronta. Y eso es la biopsia de hueso y es muy útil para evaluar ¿qué? Celularidad. Recuerden que los síndromes mielodisplásicos mayormente son hipercelulares, ¿se acuerdan? Recuerden que la anemia plástica, ¿cómo era? Hipocelular, ¿se acuerdan? ¿Cómo está la anemia hemolítica? Hipercelular. ¿Cómo está las leucemias? Variable. Pero nada más para que tengan una idea de los estudios que se pueden hacer. Dale. En conclusión, ¿sí necesitamos el aspirado? Sí. Es todo. Fin. O sea, porque si no quiero confusiones. No me gustaría no me gustaría que aprendan que, por ejemplo, no importa no hacerle el aspirado, porque entonces puede ser que digan, solo la BH. Y no, la BH, pues claro que está padre, pero necesitas hacerle otros estudios. En todo caso, mejor dejen que si alguien le va a pedir solo no van a pedir el aspirado, creo que solo un experto, o sea, como que tiene la autoridad de decir, sí, no, aspirado no. O sea, la verdad es que no lo aprendan así porque puede ser peligroso. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Recuerden que yo trato de enseñarles algo que, miren, véanlo de este modo. La clave de que yo sea su profesor, la clave está que trate de aterrizar un poco la situación que dice el libro, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de hacer, ¿no? ¿Qué pasó, Jaime? Solo quería como que confirmar que en la leucemia mieloblástica crónica dijo que podías aumentar el conteo, ¿no?, de los glóbulos blancos.
Pero no me quedó muy claro entonces cómo es que dice que también hay una disminución de las enzimas de neutrófilos como la fosfatasa, la mieloperoxidasa y la lactoferrina. Entonces es por falta de maduración. O sea, no entendí mucho. Sí. No, claro. Yo sé que lo que pasa es que se elevan. Aumentan mucho los leucocitos. Esos leucocitos son leucocitos deficientes, poco funcionales, ¿sí? Y pueden elevar la fosfatasa alcalina, leucocitaria. Y la de la lactoferrina, no sé, sinceramente desconozco, no, o sea, no sé, pues no sé cómo interpretarlo. Ah, ok, gracias. ¿Qué pasó? Levantó su mano, ¿alguien más? Ya la bajó, era Alejandro, pero veo que ya la bajó. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda de los cuadros, perdón, de los cuestionarios. Es el signo de Craven, que es cuando te percuten el esternón y te duele mucho. Es por tanta presión que ejercen los blastos. Es común de leucemias agudas, más posiblemente. A ver, ¿alguien sabe cuál te causa más dolor óseo de todas las leucemias? ¿La que más podría darte dolor óseo? La linfocítica crónica, ¿no? Creo. Es la linfocítica aguda. Ah, Es la que aguda. más probablemente. La más probable, ¿no? Digo, fíjense que leucemias, o sea, una de las cosas que me gustaría que sepan igual es que decirle a un familiar, que su paciente tiene una leucemia aguda, linfocítica o mieloide aguda, la verdad no, yo creo que no deben salvo que sean muy precisos al decir, lo más probable es que sea una leucemia y por las características quizás pueda ser una linfocítica, pero hay que esperar el aspirado de médula ósea, deben de decir, para que no vayan a caer ¿cómo se llama? En un error, ¿eh? O sea, si tú ves una VH y un cuadro clínico que te llame la atención, puedes decir, mire, ¿sabe qué, señora o señor? Hay que descartar, ¿eh? Hay que descartar una enfermedad en la sangre. Una posibilidad es de que pueda tener una hemopatía maligna, que quiere decir, en palabras más coloquiales, la sospecha de un cáncer en la sangre. No, es que si el familiar obviamente se va a alterar, pero tienes que tranquilizar y decirle, recuerde que, bueno, estos son hallazgos en la biometría, que hay que descartarlo, mas no quiere decir que ya tenga el diagnóstico de una leucemia, ¿vale? O sea, hay que hablar con ¿cómo se dice? Con cuidado, hay que hablar con cuidado. No, miren, no, por eso yo les decía, no se metan en camisa de 11 varas en decirle a alguien que tiene una leucemia o, ¿sabe qué es una leucemia? Creo que es una leucemia, porque entonces sí se puede asustar mucho el familiar y hay un alboroto. Entonces, sí tengan un poco de cuidado. Por eso ven que, o sea, incluso a las crónicas se les pide el aspirado de médula ósea para no vaya a haber un error en el protocolo y no está muy bien. De todas maneras, Cristel, si me quieres mandar eso donde leíste, pues para que yo también lo revise y a ver de qué manera lo está explicando o en qué contexto lo está explicando. Si me lo puedes enviar al ratito o cuando tengas chance. Sí, ahorita se lo Estaría mando. bien. Gracias. Y eso, la lactoferrina, no sé, Jaime, solo sé lo de la fosfatasa alcalina, que sí sé que es característico, pero de la lactoferrina no sé. Otra de las cosas que yo no entiendo, eso es mío, o sea, eso es mío, yo no lo entiendo. ¿Por qué las leucemias crónicas, si lo común es que tengan ¿cómo está eso que me aprendí? Ay, no me acuerdo, maldita sea, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Había una duda que me surgió cuando leí crónicas, pero no me acuerdo. Y disculpen, voy a terminar con las preguntas. Ok, ¿qué se puede elevar de los leucocitos en la LLC? Son los linfocitos, ¿no? O sea, básicamente son los linfocitos. Pueden no estar elevados y aún así no significa que no tenga el paciente su leucemia, ¿dale? Y pues nada más.
creo que con esto finalizamos el apartado de leucemias. No se asusten, de verdad, de todo corazón les digo, no se asusten. Es un tema que tiene bastante complejidad. Vean que no vimos subtipo de leucemias una por una, porque la verdad, solo lo saben así tal cual los hematólogos, sinceramente. O sea, que conocer sus datos más característicos de cada subtipo de leucemia, sinceramente, solo los hematólogos o los oncólogos. No es habitual que lo sepan otros doctores, otros especialistas, otros médicos generales, y es poco práctico porque es bastante complejo y al final de cuentas hasta ellos te lo dicen, hasta ellos. Bueno, desconozco si ustedes han tenido alguna vez alguna cercanía con el servicio de hematología o de oncología, no sé si pues, han tenido la necesidad o por alguna situación. Van a ver que cuando es un proceso de oncología, y no me van a dejar mentir en que están viendo la materia de oncología, que muchas veces para que hagas algo más contundente necesitas el inmunofenotipo, ¿vale? O sea, no me van a dejar mentir que el mismo, la materia lo estarán viendo donde te dicen, oye, es que yo no te puedo dar quimio de cáncer de pulmón si no estoy seguro que es cáncer de pulmón, te dicen, ¿no? Oiga, doctor, ¿no le va a dar quimio? Pues espérate, o sea, ¿cómo te lo voy a dar? Pues ni sé si es célula de pulmón, célula hepática, célula, ¿de dónde vino el cáncer, no? Sí es cierto, o sea, sí hay esquemas generales, o sea, vamos a decir como no sé, o sea, hay esquemas generales que orientan hacia algún tipo de cáncer, ¿no? Ah, ¿qué cáncer hepático? Hay un cierto tipo no sé, de tratamiento, ¿no? Pero no habitualmente, al menos en leucemias, sí se ponen así medio intensos los hematos, ¿eh? O sea, sí te dicen, no, hasta que yo vea el inmunofenotipo o inmunotipificación, hasta que yo lo vea, si no, es chino eso, darte algo ahí medio, porque las quimios sí cambian un poquito de subtipo a subtipo. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Es un tema largo, sí algo complejo, difícil de entender y comprender al 100%, sobre todo a la primera, se los prometo de la vida. A la primera está muy difícil saberse todo el tema de leucemias, pero sí siento que ahorita después de terminar estas clases de leucemias agudas y crónicas, de verdad se los digo de todo corazón, no lo digo así como que inventando ni nada. Siento que sí tienen las bases básicas necesarias para sospechar en una leucemia, de tanto que ya lo hemos puntualizado, que estoy casi seguro que ya no van a cometer ese error de decirle a alguien que tiene leucemia cuando tienes una VIH nada más, al menos de forma confirmatoria, por favor, no vayan a hacer ese error, nunca lo vayan a hacer. Solo pueden decir, hay que descartar alguna patología en la médula ósea o algo así, o si quieren verse así muy finos, porque la sospecha es demasiado alta, si acaso sí decir, mire, con este estudio y por cómo se ve su familiar hay que descartar un proceso pues de algún cáncer. No sé si tiene o no, pero hay que descartarlo. ¿Vale? Así le puedes decir como a manera de que no generes una controversia o un problema. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, duda, nada. Que digan nada para que así yo sepa que no hay nada y nos vamos. Perfecto.